Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Hoy nos toca en este programa sustituir al periodista muy prestigioso Pedro Corso. Él anda haciendo unos reportajes por Europa y ya estará oportunamente en el programa de nuevo. Vamos a conversar hoy sobre un tema sumamente interesante para el mundo hispano. Todo lo que tiene que ver con México, el país más poblado del mundo hispano, el país con una historia demasiado poderosa incluso desde antes de la colonización española. Todo lo que tiene que ver con México interesa a todos los hispanos. Invitamos para conversar sobre esa materia a un consultor electoral que ha trabajado muchísimo en México en asesoría de candidatos y conoce la política y la vida mexicana con mucha intimidad. Se trata del ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Joaquín es Alex. consultor electoral y vamos a comenzar, Joaquín, porque nos expliques una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención. México durante más de 70 años estuvo dirigido por el partido PRI, el Partido Revolucionario Institucional, un partido que hizo un gobierno que fue caracterizado por Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta, porque tenía apariencia democrática, era electo, pero era un gobierno sumamente autoritario y atravesado por la corrupción y por la violencia, y que incluso permitió ese gobierno que se empoderara, que adquiriera poder en México una tragedia como la del narcotráfico. Hace unos 12 años y pico, el partido principal de oposición, el PAN, ganó las elecciones con el presidente, con el candidato Vicente Fox, que obtuvo la presidencia. Unos años más tarde, 6 años más tarde, accedió a la presidencia Felipe Calderón, también dirigente del PAN, y después de 12 años de gobierno del PAN se produce de nuevo un cambio, una alternancia democrática que siempre es saludable, pero nos llama la atención que el PAN haya recibido una paliza electoral tan contundente que incluso terminó su candidata, terminó de tercera en las elecciones. Ahora uno se pone a revisar los logros de los dos presidentes del PAN, de Fox y de Calderón, y se da cuenta que en materia de reservas internacionales el país creció extraordinariamente, un país que ellos habían recibido en medio de una gran crisis, que tuvieron que gobernar con minoría en el Congreso. Sin embargo llevaron las reservas internacionales a más de 160.000 millones de dólares, han mantenido controlada la inflación, mantuvieron controlada la inflación, mantuvieron un crecimiento consistente de casi el 4% interanual, es decir, pareciera que además enfrentaron de una manera decidida el narcotráfico, pareciera que hubieran sido gobiernos positivos y sin embargo recibieron esa derrota tan espectacular. ¿Qué pasó? Yo diría que son dos cosas. Okay. En primer lugar, un error estratégico del presidente Calderón, que no lo cometió Fox. El presidente Fox, al final de su periodo, puso en evidencia los logros que habían tenido en materia social. O sea, por ejemplo, el seguro de salud, que fue algo que llevaron a prácticamente todos los mexicanos, la posibilidad de conseguir viviendas mucho más fácil que antes. Ese tipo de logros que los mexicanos aceptaban como cosas buenas, el gobierno de Fox los puso en evidencia en la campaña que hizo en el último año. Y eso trajo como consecuencia que Calderón, que estaba de tercero, se lograra imponer en las elecciones. Calderón también fue un buen candidato, ¿no? Supo hacer la campaña, supo aceptar cuando estaba equivocado y cambió de estrategia. Por ejemplo, al principio él comenzó con manos limpias, hablando de la corrupción, que es un tema que desgraciadamente a los electores no le interesa. Y terminó hablando del presidente del trabajo. Porque el tema principal era el empleo. El tema principal era el empleo, ¿no? Pero entonces, cuando entra al gobierno por razones de urgencia, lanza la batalla contra los carteles de la droga y hace de la campaña publicitaria del gobierno la inseguridad como el primer tema, que es algo que tú no puedes utilizar en campañas de opinión, porque la inseguridad nunca se termina
en un 100%. O sea, tú tienes una gran campaña sobre el crimen y la seguridad, etcétera, y la gente se está convenciendo de que hay más seguridad, y hay un asalto a un banco, hay un asesinato y se te acaba la campaña. Claro. Entonces, y además era un tema que a los mexicanos no les interesaba. Consideraban que el asunto de la droga era un asunto de minorías, que eran bandas entre ellos y que eso no era el tema, que el tema era el empleo. Calderón no quiso demostrar públicamente en las campañas lo mucho que había hecho en materia de estabilizar la economía para que se crearan empleos. Ahora, ¿por qué no quiso, Joaquín? Eso es una cuestión que realmente le cuesta trabajo entender, porque si eso era lo que podía poner a su partido a ganar las elecciones, ¿por qué él menoscabó ese logro? Yo creo que fue un error de los estrategas publicitarios de Calderón. Yo los conozco, son amigos míos, hemos trabajado juntos, ¿no? Pero en ese sentido se equivocaron. O sea, darle al presidente la idea de que la inseguridad lo iba a poner en los primeros planos. Sí lo puso, ¿no? Pero para mal. Claro. Y entonces, pues, eso contribuyó mucho. En segundo lugar, contribuyó la falta de carisma de la candidata del PAN. Josefina Vázquez Mota fue una mujer muy eficiente. Siempre lo ha sido. Incluso yo recuerdo que Mario Vargas Llosa le hizo un reconocimiento porque fue una extraordinaria ministra, ¿no? Fue ministro de Educación, que no es cualquier cosa, era el gran tema, y que era algo que cuando tú haces encuestas en México, le preguntas a la gente qué es lo que se está haciendo bien, y lo primero es educación. Claro, hay toda una cultura de que el gobierno mexicano revolucionario ha ayudado a la educación y le ha dado prioridad, pero el PAN logró mantener. Esa cultura viene desde Vasconcelos, la importancia que le dan los mexicanos a la educación. El primer gran ministro de educación. Pero Josefina hizo un gran trabajo. Además, políticamente es una mujer astuta. Cuando la campaña de Calderón no va bien, con lo de las manos limpias y tal, ella entra de jefe de campaña y logra cambiar el sentido de la campaña, acepta la sugerencia de los estrategas en el sentido que tenía que hablar del empleo, y con una mano dura logró que la campaña se enrumbara de nuevo. Pero su propia campaña, Joaquín, he conversado con algunos expertos y dicen que su propia campaña fue una campaña errática, ¿no? Sí. Una campaña incluso que partía de una premisa falsa, que es que un candidato del gobierno no puede jugar a diferenciarse del gobierno, que eso en términos electorales no existe. Un candidato del gobierno tiene que defender su gobierno. Claro. Entonces ese empeño de marcar distancia con el gobierno, al parecer le hizo mucho daño a su campaña. Incluso a Santos en Colombia por poco no pierde las elecciones. Le cuesta la elección. Sí. No, eso no la ayudó. Pero es que tampoco era una posición firme en contra del gobierno de Calderón, era ambigua, como ¿no? dice aquí en Estados Unidos, wishy-washy, ¿no? Sí. como Nixon. Sí. Era una campaña que no fue buena. O sea, al principio se planteó que Josefina debía ser una esperanza para México por su capacidad. Era mujer, había sido una excelente ministro, había sido presidente del Instituto Social de Ayuda a la Gente, que también hizo una gran labor. Entonces, en vez de promover esas cosas, empezaron simplemente a hablar de su condición de mujer. Y eso está bien, pero en un país como México eso tampoco es una cosa tema que muy venga relevante mucho. Electoralmente. Sí. Es muy importante desde el punto de vista social y que México tenga una presidenta femenina, pero desde el punto de vista de las preferencias del electorado no tenía engarce, ¿no? Así es. Le pasó como le pasó a Madrazo en la campaña contra Calderón, que Madrazo estaba de primero en las encuestas y terminó de tercero. ¿Por qué? Porque la campaña fue muy mala. Pero hay otro asunto que me interesa que tú, que has estado cerca de esas campañas, nos hagas una evaluación. Y es que, al parecer, el presidente Calderón no se supo manejar, no fue sabio en su relación con el partido y se creó un distanciamiento entre el partido y el gobierno que terminó siendo sumamente dañino para la campaña, ¿no? Pero el presidente controló el partido totalmente.
O sea, no hubo el distanciamiento, sino que hubo un control por parte del presidente Calderón. Y entonces al final hubo cierta insurrección de Madero, etcétera, contra ese exceso de control del presidente. Pero Madero surge también como una fórmula de Calderón. También, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que el error fue al revés. Al revés. Que se metió demasiado en el partido. Era un hombre de partido, había sido secretario general del partido. Bueno, era un hombre del aparato, ¿no? Entonces, y eso es lo que explica ahorita la antipatía del partido que uno percibe contra Calderón en este momento, ¿no? Después que está fuera del gobierno, ¿no? Claro, sí, porque yo diría que abusó de eso. No debió haberlo hecho así. Porque utilizaba todos los recursos del poder, imponía sus equipos, ¿no? Y los equipos pues no eran tan buenos, eran equipos que iban a complacer al presidente. Y eso no es bueno, eso no es sano en política, ¿no? En política el partido tiene que tener una independencia. Y una actitud de solidaridad crítica con el gobierno. Claro, solidaria, pero es decir, tratando de alertar al presidente de los errores que se están cometiendo, porque un partido incondicional del presidente le hace más mal que bien, ¿no? Y sin complejo. Sin complejo, decir, estás cometiendo este error y ya está. Y que el presidente entienda que eso es algo que se hace de buena ley, que no es para molestarlo. Se habla también que el PAN, que era un partido que había generado una gran esperanza para los mexicanos, una nueva manera de hacer política, una manera democrática, decente de hacer política, en el gobierno se fue desfigurando y se fue pareciendo cada vez más al PRI. Es decir, agarrando los vicios de clientelismo y de relajo político que caracterizaron a la administración del PRI. ¿Hay certeza en eso? Sí, es cierto. El ser humano es ser humano. Y todo ser humano tiene debilidades, ¿no? Sin embargo, la diferencia entre el PAN y el PRI es que para el PAN eso no es bueno, para el PRI sí. Si hay una reserva ética, un sedimento ético en el PAN. En ciertos estamentos del partido. Los hace sentirse culpables, los hace sentirse mal. Y no querer seguir haciéndolo y sancionar al que lo hace. Mientras que el PRI lo ven como algo normal. No, lo ven como una manera de mantenerse en el poder. Siempre lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Y lo siguen haciendo en este momento, ¿no? Peña Nieto es una cara nueva, pero no es un corazón nuevo. El corazón es el mismo corazón priista. Sí, ahí se ve una cierta contradicción porque uno observa el discurso de Peña Nieto llamando a un acuerdo nacional para promover las grandes reformas que van a permitir el relanzamiento de México, y al propio tiempo uno ve, por ejemplo, la situación en Veracruz, donde ya el PAN tiene el PRI tiene casi 85 años gobernando, y la manera de gobernar del PRI es como que si nada hubiera cambiado, ¿no? Aquel viejo PRI clientelar, autoritario, incluso violento contra los... ¿Qué comentario tienes al respecto? Sí, es así, y eso está apoyado perfectamente por Peña Nieto. Él surge de esa cultura, y lo pulen un poco, un muchacho nuevo, casado con un artista de televisión, muy promovido por la gran televisora de México, para que sea una figura política, pero no es distinto a lo demás. Tiene un inconveniente muy grave para él, que es que no logró ganar mayoría en el Congreso. Y entonces tiene que pactar, sobre todo para cosas importantes. Pero ha tenido suerte en ese sentido, porque los partidos de oposición han estado más inclinados a colaborar, a darle apoyo, que lo que tuvo el PRI con el PAN. Porque son cosas necesarias. Ahí tú ves la madurez política del PAN versus el aprovechamiento político del PRI. El PRI le hizo la guerra a los dos gobiernos del PAN para su beneficio político. El PAN acepta los planes del PRI para mejorar la condición del país. Y en ese sentido el PRD también. Claro. O sea, las grandes reformas, la reforma de la educación, donde había que acabar con el sindicalismo barato, ese que se había entronizado en la democratización del crédito bancario, que se está introduciendo una ley en ese sentido. La reforma petrolera. La reforma petrolera. O sea, darle entrada, por lo menos a cierto nivel, a las compañías extranjeras en el desarrollo del petróleo, que si no, no puedes desarrollar. El petróleo necesita muchísimos billones de dólares para desarrollarse, y si tú no invitas gente de afuera no lo puedes hacer. Entonces, con una mentalidad de que no entren, pues no se desarrolla el petróleo. Esa es la empresa más global que puede existir, el negocio petrolero. Ahora fíjate tú, el PAN pareciera
no estar interesado en defender la obra de sus gobiernos. Pareciera estar más bien empeñado en marcar distancia con esos gobiernos, y yo tengo la sensación de que ellos no van a recuperarse como partido si ellos no defienden la obra de sus dos gobiernos, si ellos permiten que sus gobiernos sigan recibiendo esa paliza que le están dando los medios de comunicación social y presentándole a los mexicanos y al mundo los gobiernos de Fox y de Calderón como que si hubieran sido un desastre. ¿Tú crees que el PAN debería reconsiderar su estrategia y asumir la defensa de su gobierno como un elemento para el relanzamiento del partido, para la reconstrucción del partido? El PAN necesita buscar un liderazgo que en este momento no tiene. En segundo lugar, perdón, necesita plantear como una identidad, porque ahora ha surgido un movimiento, el movimiento ciudadano, que se parece mucho al PAN, y el PAN ha tenido disidencias fuertes, internas, que se han ido a otros movimientos políticos que le están quitando fuerza. Entonces el PAN tiene que buscar un liderazgo rápidamente y volver a definirse como el partido de ciertas ideas. ¿Y Madero, no, el presidente, no aporta ese liderazgo? No, Madero es un producto de las circunstancias, ¿no? Entonces tiene que haber un liderazgo como lo tuvo Calderón en un momento dado, como lo tuvo Fox. ¿A quién vislumbras tú como posible líder en México, así, dentro de los líderes regionales y sectoriales que se están formando en el PAN? En el PAN yo diría que el ex gobernador de Jalisco, Emilio González, es un tipo con mucha personalidad, que hizo una gran labor, ¿no? Lo atacaron mucho, pero hizo una excelente obra que cuando eso se vea se va a saber. Además tiene un carisma muy importante, ¿no? Hay otras figuras que están surgiendo. O sea, por ejemplo, en Veracruz, Enrique Cambrani, que es el presidente del partido en Veracruz. Un dirigente muy consistente. Un dirigente muy sólido. Hay personalidades, Oliva, que fue gobernador de Guanajuato. Son gente que Oliva pareciera ser el competidor de Madero ahorita, pareciera ser, ¿no? Sí, y yo creo que ahora, el año que viene, que hay elecciones dentro del partido, ahí se va a ver la diferencia, y el PAN tiene que tomar su función de oposición, porque con el PRD está pasando lo mismo. El PRD está muy dividido y no le ha hecho nada de beneficio la salida de una serie de figuras importantes, ¿no? Ahora, Joaquín, vamos a cambiar un poco la consonante. Cuando la gente del PAN tomó el poder hace 12 años y unos meses, México estaba en medio de una gran crisis económica, política, social. Es decir, nadie daba un peso por México, nadie apostaba un peso por México. Hoy en día México pareciera ir muy bien. Hay quien dice incluso que México está encaminado en desalojar a Brasil como séptima potencia mundial. ¿Cuál es la proyección real de México? ¿Hacia dónde va México? Por la cercanía hacia Estados Unidos. No, evidentemente. Y con el desarrollo de la industria petrolera, que va a ser muy importante en México, pues, es muy importante ya, pues yo creo que eso, que México va a tener una gran importancia. Ahora, pasa, como pasa en los sistemas humanos, que es muy complejo de entender por qué. Viene un régimen, resuelve la situación y después lo sacan del poder. Pasó con Churchill, gana la guerra. Lo de Churchill fue dramático porque ganó la guerra y perdió las elecciones inmediatas. Y gana la guerra en unas condiciones terribles. Estaban acabando con Londres, no tenía aliados, estaban perdiendo por todos los frentes, y aquel hombre se impone y gana y después lo sacan. Eso pasa con el PAN. El PAN llega a México en una situación muy difícil económicamente, políticamente, socialmente. Arregla, compone la batea y entonces lo sacan. Y entonces viene otra vez el PRI para hacer, bueno, ojalá, la verdad que el gobierno de Peña Nieto hasta ahora no ha sido malo, ha tratado de resolver los problemas graves. Y en lo que se refiere a la estrategia económica, ha sido consistente con la estrategia que venían teniendo los gobiernos del PAN. O sea que pareciera no haber amenazas en ese sentido. Sí, el peso se ha mantenido. La gran amenaza, Joaquín, es el populismo. Sí. Este señor
llamado Andrés Manuel López Obrador, que siempre es como una especie de amenaza sobre el sistema, realmente siempre existe la posibilidad de que México dé un gran retroceso, accediendo a la presidencia a un dirigente populista, de voluntad estatista, que ve las cosas según los criterios del viejo socialismo, no del socialismo moderno, democrático, sino del viejo socialismo. Y con una gran irresponsabilidad política. Exactamente. No le interesa el país, lo que le Explícanos interesa un poco cómo surgió, cómo brotó este fenómeno de la inmensa popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es un poco el fenómeno Chávez. Sí. Es un PRI totalmente descalificado políticamente, un PAN que lo consideran un partido de minorías selectas, ¿no? Y entonces viene un personaje que surge de la lucha social, del sector, precisamente el sector petrolero, sí, y se convierte en una figura contestataria. Entonces no ofrece soluciones, lo que ataca al sistema. Y eso pues tiene un atractivo en América Latina que es increíble. Pero además él gobernó en la Ciudad de México y... Él gobernó y supo hacer publicidad de dos cosas: de el beneficio a los viejos, sí, y de el establecimiento de segundos pisos de la autopista, que decía que iba a resolver el problema del tránsito en México. No lo resolvió, porque el problema del tránsito en Ciudad de México es imposible de resolver. Incluso el gobierno estuvo de alguna manera muy atravesado por escándalos de corrupción, el gobierno de López Obrador. El de él, sí, claro. Su tesorero lo agarraron robándose el dinero en cámara. O sea, agarraron con las maletas recogiendo el dinero y no le cabía la maleta, entonces se lo metió en los... Y ese es el hombre que sigue con él. Y eso se quedó sin castigo. Bueno, fue a la cárcel durante un tiempo, sí, 2 o 3 años, y después castigo, salió. ¿no? Sí, después salió, pero como si nada hubiera pasado. Ahora él va a las elecciones, por poco no gana las elecciones a Calderón, por menos de un punto ganó Calderón, sí, esas elecciones. Después hace aquella terrible escenificación de violencia, tomando el centro de Ciudad de México, creando aquel gran desastre, cuando todo el mundo pensaba que era un muerto político que se había acabado por toda la manera absurda como manejó el asunto de su derrota. Renació como el ave fénix, renació de su ceniza y volvió a ser un candidato competitivo al extremo que terminó sacando más votos que la candidata del PAN, la candidata del gobierno. Sí, porque ¿Cómo ocurrió eso? Porque ocurren dos fenómenos, ¿no? Viene él, se desdibuja la candidatura del PAN, y entonces surge un grupo político de gente nueva, no iguales a López Obrador, pero parecidos a López Obrador, con liderazgos locales fuertes, que en ausencia del liderazgo del PAN atraen esos votos panistas. Y muchos votos panistas se van con López Obrador, por no votar por el PRI. Y eso es lo que le hace... Y ahora López Obrador dividió a su propio partido. Sí, hizo un partido que se llama Morena, Movimiento de Renovación Nacional, algo así, sí, que ya es un partido que se declara abiertamente como partido populista. Pues ya, entonces, ¿cómo va a terminar esa situación? Porque el PRD está como un poco extraviado, está como groggy por esta deserción de su propio líder. ¿Cómo tú crees que va a terminar eso? No, yo creo que él va a seguir teniendo un liderazgo muy fuerte de la izquierda. Pero va a perder capacidad capacidad competitiva electoral con esa división que hizo de su partido, me imagino. Sí, pero eso no le interesa, él es él, ¿no? Y eso lo ha hecho varias veces. Ha hecho la división y entonces después el partido lo tiene que apoyar. Él se va primero y dice: yo hago lo que me da la gana y yo soy el candidato, y entonces el partido viene y lo apoya. ¿Y tú crees que que el PRD podría reencontrarse con él en una posible candidatura? Esa posibilidad existe, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a aprovechar estos minutos finales con Joaquín Pérez Rodríguez para conversar un poco sobre las elecciones municipales que en este momento se están llevando a cabo, está en la campaña electoral. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Cómo tú crees que termine ese proceso de las elecciones municipales en México? Sí, bueno, yo veo que el PAN todavía está muy golpeado. El Movimiento Ciudadano va a tener victorias importantes. Y el PRI vuelve con su vieja costumbre de aprovechar el poder para liquidar a la oposición.
Eso es lo que se está viendo. Ya ha habido incluso serias denuncias contra el Una gobierno denuncia de Peña muy Nieto. seria en Veracruz, y Peña Nieto respaldó a la presidenta Rosario. A la de la acción social, sí. Dijo que eso eran calumnias y que tenía que ser fuerte. Él sabe que es así. Él lo hizo en el Estado de México. Están acostumbrados a hacerlo así. Y eso no es democracia. O sea, en América Latina va a tener que venir una serie de eventos, de análisis de lo que está pasando. O sea, en América Latina no tenemos democracia. En América Latina tenemos gobiernos que llegan al poder y entonces tratan de utilizar los recursos del poder para mantenerse en el poder. No hay una verdadera democracia. Y eso tiene que ser estudiado, eso tiene que ser analizado para resolverlo, porque de esa manera pues no llegamos a ningún lado. El imperio de la ley, que nadie esté por encima de la ley, la división de los poderes, claro. El respeto a la institucionalidad, la crítica sana de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, por ejemplo, en el estado de Veracruz están escandalosamente controlados por el PRI. Como pasa en Venezuela, como pasa en Bolivia, total, claro, como pasa en Ecuador. O sea, los gobernantes que no tienen los medios de comunicación acaban en los medios de comunicación. Tendrá que llegar el día en que hagamos un programa para hablar de esas cosas. Muchísimas gracias a Joaquín Pérez Rodríguez y muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la amabilidad de atendernos hoy. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Posibilidades pueda enviarme una contribución, lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español.